Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Dulce Revolución. Yo soy Jess. Y yo soy Nao y hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Eh, Ella se va a presentar sola, pero les queremos mencionar que la importancia que es también escuchar la parte de una profesionista, de una endocrina, y pues hoy les traemos a... Yo soy la doctora Aide Mesa, soy endocrinóloga y pues gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. Sí. Es mi endocrinóloga, para que lo sepan. Así es. Igual vamos a dejar su contacto por si también... 10 de 10, lo que necesiten, Ajá. le mandan un mensaje de texto. Con gusto. Hoy nos encontramos, antes de que se me olvide, en Alere Café, acá en Guadalajara. Ya saben que estamos viajando por toda la ciudad, encontrando lugares para grabar el contenido. Y pues bueno, para nosotros es muy importante tener a la doctora Aide por acá porque, pues bueno, les contamos siempre la experiencia que vivimos como pacientes y como chas con DM1, pero pues este otro lado que es el más importante, que es quien te está vigilando y quien te está diciendo cómo, que, cuándo hacer las cosas, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos contaras por qué endocrinóloga y por qué es diabetes tipo 1. Entonces, ¿puedo mandarles saludos? Claro. Es que yo les comentaba que cada mes venimos aquí con mi club de lectura y yo les comenté que iba a venir acá y me pidieron saludos. Saludos para nuestro club de lectura de El Conde del Montefuchi. Saludos. Claro que sí, saludos. Saludos aquí en el café. Y la otra cosa que tengo que decirles es que sí, nosotros los guiamos, pero yo siempre lo digo y siempre lo he pensado que nadie sabe más sobre diabetes tipo 1 que el que lo tiene o el que vive con ella. Entonces, nosotros tenemos la fortuna de guiarlos, podemos guiarlos, pero también aprendemos más de ustedes y ustedes yo creo que saben más que uno. La verdad es que sí. Entonces, ¿qué me llevó a endocrinología? Yo desde que era estudiante quise ser endocrinóloga. La primera cosa que yo diagnostiqué fue un hipotiroidismo y desde ahí mi vida dije, esto es para mí. A mí me encanta, se me hace muy completa, no es monótona, vemos hormonas, vemos todo el cuerpo, hormonas, tumores, cánceres, pero también enfermedades o muy comunes o muy raras. Y eso a mí me encanta, por eso endocrinología. Muy bien, Muy muchas bien, gracias. Bueno, a lo mejor un varios público no va a saber qué es una endocrina, ¿no? ¿Qué Ah, ve un sí, endocrino? O porque sea, a mí sí me han preguntado ¿de qué, ¿eso qué es? ajá, Es oye, una- de que voy con mi endocrinóloga. ¿Qué? Es una pregunta porque nadie sabe. Ahorita siento que ya está tomando más auge y más popularidad, pero nadie sabía. Antes nadie sabía. Un endocrinólogo es un especialista en trastornos hormonales y metabólicos. Hormonales, ¿como qué? Hormonales vemos desde personas del inicio de la vida con osteoporosis, que es por hormonas, diabetes, hipotiroidismo, a metabólicos como trastornos del colesterol o de los lípidos, etcétera. Y también vemos otras cosas más raras, como enfermedades raras como tumores, enfermedades genéticas más raras, trastornos del calcio. Entonces realmente abarcamos una cantidad de enfermedades, pero esas a grandes rasgos lo más común, trastornos del peso o control del peso, es lo más común ahorita. Sí, porque yo no sabía eso de los tumores que dices, o sea, nunca se me hubiera ocurrido que... Existen los tumores neuroendocrinos productores de hormonas. Mana, pues que no ves que me van que están pendiente mi resonancia que te conté de la cabezota, porque tengo ahí pendientillos y les he contado que tengo broncas hormonales, no es mentira. Pero No es en mentira. este capítulo no vamos a hablar de LIDS porque nos No. censuran. 100% real, no fake. A mí Vamos a no me hablar. importa porque no trabajo. No, pero nosotros nos dan medicamento. No, y una vez sí nos censuraron. No vamos a hablar. No, una vez sí nos censuraron porque dijimos que no había medicamento y nos empezaron a banear. No aparecíamos en las búsquedas de nada. Pero siempre hablamos de eso. No nos importa. Okay. Ahora sí. Bueno, eh, ya que nos explicó y nos ¿Qué es? platicó qué significa ser endocrinóloga, qué trata, qué todo, nos gustaría también, bueno, hablábamos de la diabetes tipo 1, porque pues obviamente como sabrán, nosotras tenemos diabetes tipo 1. ¿Qué mitos y realidades de la diabetes tipo 1 encuentras todos los días o cuando estás con alguna paciente con diabetes tipo 1 y qué es lo más raro que te han dicho? Pues por lo general yo creo que un paciente que vive con diabetes tipo 1 tiene muy buen entendimiento después de su enfermedad, pero siempre los mitos están al inicio. Los mitos siempre están que seguramente lo agarro de la mamá, lo agarro del papá, como si fuera infección. Mitos también que las personas a veces no entienden que requieren insulina de por vida, entonces los llevan a tratamientos alternativos.
Otro mito, que hay plantas de insulina y se las venden carísimas, que también nos ha tocado ver, pues 11,000 pesos por una planta de insulina que no existe. La insulina solo se puede dar inyectada y ahí inhalada, pero no en México. Y ya, no existen las plantas de insulina, no se puede tomar. Entonces yo creo que esos son los mitos más comunes y los más peligrosos, la verdad. Sí, justo porque creo que no dimensionamos pues que un errorcito o justo no seguir el tratamiento de insulina pues nos puede llevar a cosas muy graves. Ay, cuando me dio, sí escuché de esa planta de la de Sí, insulina, sí. sí, y no te lo dieron, ¿verdad? No me la dieron. No, Porque estaba cara, si no. Sino porque quién no sabe. le alcanzaba, Sí, ¿no? dice. ¿Quién sabe? Es que mi Sí. mamá un tiempo al principio también, o sea, sí, nunca me dejé de inyectar, pero también eran como remedios caseros de que la leche de alpiste, de que un ajo de chino y sabe que Sí. tantas cosas. Entonces una vez una señora le dijo que un té de esa planta, pero, ¿sabe? No me acuerdo ya qué pasó, si no la consiguió o no me acuerdo, pues, pero una persona dijo, no, es que hay una plantita que se llama insulina y en té con eso le va a bajar el azúcar. Pero pues ya no me acuerdo exactamente como qué pasó, si mi mamá sí la buscó o no la buscó o qué. Pero sí me acuerdo que dijeron que había una Súper planta. común, sí. Ay, qué horror. Y por ejemplo, una vez me tocó conocer a una mamá que no quería inyectar a su hijo porque pues la insulina es mala y la insulina te va a matar, ¿no? El niño estaba internado y bueno, estuvo muy terrible la situación, pero digo, señora, lo está matando, o sea, ¿cómo hay cómo manejas esa situación con los pacientes? O sea, porque pues al final a lo mejor la niña o el niño pues no sabe o no tiene pues control sobre esas decisiones. La verdad es que los niños son muy entendidos. Los niños son muy entendidos. Entonces lo que se tiene que hacer es explicarle a la familia. Por lo general agarra o toma a todos por sorpresa, ¿no? ¿Cómo un niño tan chiquito va a requerir de insulina? Pero yo lo primero que hago es tratar de que entiendan. O sea, la base del fundamento siempre es en un paciente con diabetes tipo 1 que no produce insulina, que su vida depende de que tenga una o que recibe insulina las 24 horas del día. Entonces, yo lo que hago, y la verdad sí me tomaba el tiempo, me tomo todo el tiempo, a veces hasta una hora cuando se puede diagnosticar, para explicarles por qué. O sea, por qué fases pasaron, de dónde viene, que es una enfermedad que no se puede prevenir, les explico, porque se empiezan a echar toda la culpa y se empiezan a pelear que no se puede prevenir, cuál es el tratamiento y que así va a ser a largo plazo. Entonces, yo creo que si les explicas con detalladamente, y les explicas que su vida depende de eso, sí logran entenderlo. Sí logran entenderlo. El problema es cuando salen y van a su casa y alguien les dijo, yo creo que te lo diagnosticaron mal. Un niño no puede necesitar insulina, ¿cómo va a tener diabetes si es tan joven? Sí. Entonces yo creo que si tú no les explicas a las personas, les haces su diagrama, porque yo lo he llegado a hacer, les haces su diagrama, les enseñas las bases que tiene la enfermedad, les explicas cómo hacer su tratamiento, sí lo logran entender, a menos que no tengan quizás la escolaridad suficiente como para entenderlo, sí lo entienden. Entonces, bueno, tú como doctora, ¿qué dirías por qué les da diabetes tipo 1 a los niños? Es ¿Cuál una es? conjunción de factores, o sea, son factores genéticos y se han estudiado un montón de factores de riesgo para padecer. Factores genéticos, factores ambientales, que es la estación en la que nacieron, muchos que Carta astral. Anótame. esa todavía no. Gracias, Que si la proteína de la leche y cuando estuvieron expuestos por primera vez, hay infinidad de factores, ¿no? Pero la realidad es que es multifactorial, o sea, realmente no se le puede achacar a uno. Tengo que decirles que hay diabetes que si es por un solo gen que está ahí alterado, sí, pero la diabetes tipo 1 no, es por muchos factores, muchos. Entonces, que no habría nada, me gustaría que supieran que no habría nada para que la pudieran prevenir. No la pudieron evitar y nadie tuvo la culpa y nadie tiene la culpa si tienen papás con diabetes. Si hay un porcentaje si tienen papás con diabetes tipo 1 que puede presentarlo, pero el que sea tipo 2 o la que todos conocemos, eso no tiene que ver, no se la están pasando, no se pega, no se contagia y no se puede prevenir. Muy bien. Se me hace muy chido pues que hagas énfasis en eso, en que nadie tiene la culpa, porque justo platicando con nuestras mamás, las dos se sintieron muy culpables, ¿no? Yo creo que a la fecha aún cargan un poquito con eso, aunque ya están pues con este conocimiento y demás, pero pues no dejan de sentirse esa parte y pues que es importante también que lo trabajen, ¿no? Y ahora nos gustaría saber todo lo que un paciente con diabetes tipo 1 debería saber. Digo, no todo, porque pues no acabamos nunca, pero ¿cuáles son los errores más comunes que tú puedes decir? Bueno, es que comúnmente pasa esto y hace que lleven un mal control. Ok, bueno, primero que yo veo es que
Tienen que saber que un paciente que vive con diabetes tipo 1 requiere tratamiento especializado o un especialista. Entonces, el error es más común, quizás viene de la propia desinformación del paciente. Quizás ocurren con médicos que no están especializados o en tratar ese tipo de padecimientos. Entonces, lo más común quizás no es culpa del paciente. Quizás es culpa de que no van a tratamiento especializado y tienen mal, por ejemplo, sus esquemas de insulina. A mí me tocó verlo bastante. O sea, nosotros sabemos, y ustedes lo saben, que los pacientes con diabetes tipo 1 pues, necesitan insulina de 24 horas y antes de cada comida. Y es muy común ver a lo mejor que solo tienen insulina de 24 horas y de puro milagro no acaban hospitalizados, ¿no? O que a lo mejor les dicen solamente póntelos antes de cada comida. O tienen insulinas premezcladas que no son el estándar de tratamiento y quizás no es por el paciente porque lo hagan intencionalmente. Entonces tienen que saber, sería lo primero, que requieren tratamiento y seguimiento especializado. Esa sería la primera, ¿no? Sí. Gracias. Porque sí, bueno, una vez un endocrinólogo que tuve en algún momento, su intención era que me inyectara lo menos posible. Entonces me tenía pues con dosis de rápida solamente algunas veces al día, o sea, no cada comida. Ujú, Y pues la verdad no estaba funcionando así. claro. Y ya, bueno, eventualmente lo modifiqué y demás, pero justo la diabetes no es igual para Naomi y para mí y para ningún paciente. Entonces, sí es muy importante eso. Ahorita que mencionas lo de la insulina, de que la insulina rápida y todo eso, o sea, esto va de la mano, pues, el monitoreo un poco, como de que estos esquemas que dices de inyección, pero también quisiera que nos hablaras un poquito del monitoreo que debe de llevar durante el día para, pues, evitar como, pues, Picos. estos picos que a veces tenemos, ¿no? Claro. Pues a ver, primero, el monitoreo en la diabetes es el pilar, ¿no? Del seguimiento de un paciente, porque es como bien lo dices, la diabetes para ti no es la misma diabetes, no, o sea, hay cambios dinámicos de la glucosa a lo largo de todo el día, y es como dicen por ahí, lo que no se mide es como si no existiera. Entonces, el monitoreo esencialmente de la glucosa se puede hacer por dos formas. El que tú llevas a analítica cada 3 meses o cada que vayas con tu doctor, ¿no? Te haces estudios de sangre venosa, vas al laboratorio, esa es una, ¿no? Ahí te obtienes pues tu glucosa en ayuno y tu hemoglobina glucosilada. ¿Qué me gustaría decirles a ustedes? Porque lo veo mucho y eso es algo bien clásico. Le preguntas al paciente, te dice, yo tengo diabetes desde hace tanto, así es mi tratamiento. Ok. Y le preguntas tú, ¿y cómo están sus glucosas? Y te dicen, aquí están. Y tú, ¿cómo? Sí, tiene una glucosa en ayuno y una glucosilada, ¿no? Ujú. Y te dice, pues ahí está, o sea, ¿para qué me lo checo? O sea, si aquí está el laboratorio, error. O sea, no nos ayudan a nosotros y no se ayudan a ustedes. ¿Por qué? Porque es un promedio. La glucosa en ayuno nada más me dice cómo estabas ese día, pero no me dice cómo estabas a lo mejor en tus periodos de estrés, cómo estabas reaccionando tu glucosa cuando te enfermaste, cuando estabas en tu menstruación. No sé nada, yo solamente sé cómo estuviste ese día. Pero esta es la glucosilada, ¿no? Son de 3 meses para atrás. Sí, pero sigue siendo un promedio. A mí que tú me digas, pero mire, doctora, estoy en 6, no es lo que quería que estuviera así. Puras hipoglucemias. Exactamente. Y entonces, Nocturnas. claro, y le dices al paciente, oye, yo creo que estás teniendo hipoglucemias. Es un 6, ¿no es lo que debería ser? No. Entonces, cuando los mandas a checarse la glucosa, se puede hacer esencialmente de dos formas. Del monitoreo ambulatorio que ustedes conocen con glucómetro, con sus tiras, con sus lancetas, o con los sensores, ¿no? Los dispositivos flash, donde tú acercas tu teléfono o tu aparato y te escaneas y ya sabes cuántos niveles tienes. Entonces, de esas dos maneras. Entonces, cuando van y se revisan, dicen, ay, está amaneciendo en 60, en 55, y se fue a dormir con 80 o 75, está teniendo hipoglucemia y ve sus valores después de las comidas, 230, 260. Ninguna es una meta de tratamiento. Pero cuando tú ves la glucosilada, dices 6 o 6,5, que no estoy muy bien. No. Entonces tienen que saber que sí. La piedra angular para saber que estoy bien es el monitoreo. El monitoreo y también que sepan cuándo deben de checarse, porque eso yo veo y observo que no lo saben. O sea, todo el mundo le dice, vaya y cheques a su casa y te preguntan, ¿cuándo me voy a checar? Entonces es importante que sepan en qué momentos. ¿Por qué? Porque así es como nosotros ajustamos sus dosis de insulina. Depende de lo que ustedes tengan en ayunas y antes de dormir, eso me va a permitir a mí saber cuánta insulina requieren pasar, la de 24 horas.
Y dependiendo cómo ustedes estén antes de las comidas y postprandiales o después de las comidas, eso me va a permitir a mí saber cuánta insulina requiere en las comidas. Entonces no es tan sencillo como decir, ahí está la glucosilada. Me sirve y no me sirve para nada. Entonces, ¿en qué otras situaciones hay que checarse? Si ustedes sospechan que tienen hipoglucemia, porque muchos lo sospechan y de ahí no hacen nada. Entonces, si ustedes tienen los síntomas, hay que checarse. Si van a hacer alguna situación de riesgo, porque he tenido pacientes que son conductores, que están en lo del metro y están teniendo hipoglucemia, oigan, es un peligro para todos. Sí, Hay que checar. Hay sí, que, es cuando súper estoy en una importante. enfermedad aguda, que estoy bien enferma, tengo fiebre, necesito checarme. Cuando las mujeres están menstruando, también es un descontrol. Hay que checarse quizás más seguido, dependiendo de qué tan intensivo es su esquema de insulina, es cada cuánto. Los pacientes con diabetes tipo 1 tienen un esquema que se llama intensivo, o sea, multidosis, antes de cada comida y la de 24 horas. Ujú. Mínimo deberían de checarse de 3 a 5 veces por día para lograr un buen control de salud. Bueno, entonces sí, pues la importancia del monitoreo, ¿no? Pero también yo creo que también esta tecnología de los sensores, pues Ujú. ayuda bastante, ¿no? O sea, no es como ah, porque mucha gente dice, ah, sí, pues te lo pones como para, pues llamar la atención o para otras cosas cuando dices, pues no manches, ¿Sí o te han sea, dicho eso? sí, he escuchado comentarios de eso, o también a veces como que no entiende la gente que pues obviamente invertimos no porque queramos despilfarrar el dinero, sino porque lo necesitamos, ¿no? Porque también he escuchado comentarios como, ay, pues a ti te gusta gastar en eso. Pues no, no me gusta, Ay, claro, no me me encanta encanta. gastar en eso. A mí me encanta gastar en cosas de chaval, no en mis... No, sensores. No, y aparte son muy caros y no son accesibles para Exacto. todo el mundo. Y además, me pasó otra vez que me pegué en el brazo y se me desprendió el sensor y no me lo cambiaron. Ojito aquí la marca que ya etiquetamos y que ya fundamos también, pero justo, no es porque queramos y no es por vernos cool y hacerlo total, es porque lo necesitamos y luego también, eh, pues si ustedes le hicieran suma a mis dedos, están picoteados, o sea, machín. Y es que también siento que los centros de salud, por ejemplo, uno que no vamos a mencionar, también Ya han saben de cuál. pensar de que pues es un privilegio o de que no lo ven necesario el monitoreo, ¿no? Cuando yo creo que es todo lo contrario, o sea, no es un capricho, es por salud médica. O sea. No es un capricho, de hecho, nosotros, todos los médicos nos guiamos por guías de tratamiento internacionales, o sea, nuestro referente a lo mejor máximo en México pues, sería la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, cada año sale así como una lista de una revista en donde nos dicen cuáles son los componentes del cuidado de la diabetes, qué herramientas se requieren, cuáles son las metas de tratamiento y cómo es el tratamiento a grandes rasgos. Lo que yo diga aquí es algo, una generalidad, ¿eh? Porque a lo mejor la meta de tratamiento que yo tenga para ti, que yo tenga para ti, para un paciente, es diferente, ¿eh? Porque ya los conozco. Es una generalidad. Entonces, ahí lo establece y bien clarito. Y dice que cada paciente, todo paciente con diabetes, a todos se le deben de ofrecer dispositivos de monitoreo. Llámese glucómetro, llámese lancetas, llámese el sensor. A todo paciente se le debe de ofrecer, inclusive si es posible de manera temprana y más aún si el paciente requiere insulina para su tratamiento, se le debe de ofrecer desde el inicio del diagnóstico. Entonces, ¿por qué? O sea, los sensores no son para estarlos presumiendo. Tampoco es algo fácil de cargar porque como ya lo dijiste, es común que se les desprendan. Imagínense pacientes yo tengo que hacen deportes que nadan, pasa bastante, o Sí. sea, no es para presumir. Lo que pasa es que los sensores hacen cosas que no hace uno cuando va a se checa con el dedito. Para empezar, está bien difícil que tú te cheques pues 6 veces al día, ¿verdad? Con el dedito, el dolor, yo me imagino, ¿no? Sí, te quedas sensible. Ujú. Claro. La ventaja que tiene el sensor primaria pues es que no se están picando, nada más es bien fácil escanearse. La otra es que nos ofrece información a nosotros y a ustedes que no ofrece el glucómetro. O sea, a mí se me hace bien importante las tendencias. Sí. Las Las tendencias, fichitas. claro, o sea, es bien común y ustedes no van a dejar mentir que se midieron ahorita y dicen 80 y Qué de la bien. nada dices bien, pum, pasan 2 horas, pum, 300. Ajá. ¿Qué pasó? Tú lo sabes porque tienes fechas de tendencia, entonces ustedes también se pueden imaginar, o cuando va a haber una hipoglucemia, la tendencia te indica que va hacia abajo. Eso te permite actuar de una manera prematura y prevenir a lo mejor una urgencia como una hipoglucemia. Entonces, los sensores hacen cosas que no hacen, porque cada ciertos minutos se están sensando los niveles de glucosa y te permiten darte tendencias, te permiten saber qué porcentaje del tiempo tú estás en el rango que deberías tener,
Hay hipoglucemias que se permiten cierto porcentaje de hiper, cuánto estás en hipo, en hiper, y eso permite un mejor control. Y otra cosa que yo he observado es que hay mucho miedo a la hipoglucemia, mucho. Y los sensores siento que eso lo van quitando, el miedo a la hipoglucemia. Bueno, es que sí, bueno, a mí mi doctora sí me ha causado como, sí me ha generado ese miedo porque ella siempre me dice de que yo prefiero que estés en alta que baja por las neuronas que se mueren o así. Dice, es que empieces como a perder muchos factores en la hipo, entonces si la puedes evitar, evítala a toda costa. Claro, claro, porque los pacientes que tienen hipoglucemias de manera repetida, con el tiempo pierden la capacidad de sentir las Ujú. hipoglucemias. Entonces, lo que haces es que limitas el tiempo o los episodios para que el paciente sea nuevamente sensible a las hipoglucemias porque es algo muy peligroso. Sí. Exactamente, es muy peligroso, pero eso es lo que hacen los sensores que los glucómetros no hacen. Es bastante ventaja. La desventaja, pues como ya lo mencionas, es el El costo. costo. El que tú, depende del que tú uses, duran 13, 15 días y hay que pagarlo de nuevo porque no lo ofrece el sistema de salud. @sistema de salud pública. Qué interesante porque justo es, o sea, en el sistema de salud público en el que estoy adscrita, o sea, es No como, me pues cubre. tienes tu insulina. Tu insulina es tu motor, tu insulina es tu superpoder. Pues sí, preciosa, pero ¿cómo voy a saber cuánto me voy a inyectar al comer, ¿no? Entonces sí hay que ponerle ojo y visibilizar la importancia del monitoreo en pacientes con diabetes tipo 1 porque justo no lo cubre y pues es carísimo, la mera verdad. Y pues no es un capricho, eso es parte de nuestro tratamiento, es parte de pues saber todos los datos para tomar buenas decisiones. Claro, a ustedes les permite, yo veo que es muy dinámico. O sea, cambia mucho la glucosa, pero el que uno usted lo sigue, por ejemplo, tú ya sabes que vas para arriba, tú ya sabes, yo te digo, tanto es lo que tienes que ponerte por unidad, tú ya sabes corregirte, tú ya sabes prevenir la hiperglucemia, de ese modo previenes llegar al hospital, tú ya sabes que se te está bajando tu glucosa, como realmente se dice, tú ya sabes cómo prevenir llegar a una urgencia, entonces eso es lo más importante, actuar antes de que pase la urgencia. Porque luego es bien terrible estar en el hospital o las personas luego no saben qué hacer contigo. Digo, en la casa tienen que, porque ya no les quedó de otra. Pero las personas, si te da una hipoglucemia en la calle y te azotas, ¿qué? Nadie Claro. sabe. Nadie sabe. qué Y es que pasa. es la importancia de concientizar también, ¿no? A toda la sociedad, ¿no? Porque justamente lo que nos contaba una chica, esta Lorena, de que ella le dieron coca y estaba súper alta. Ajá, Dice, y se no, desmayó una cosa se así y le desmayó, dieron ajá, coca. De que la típica de que, o sea, una se coca le para que bajó se la le suba presión. la presión. Y de que ella, de que en 500, yo creo, o bien Ajá. alta Y y le dieron coca y pues peor. sufrió consecuencias. Bueno, ya para ir cerrando, nos encantaría que aquí nos comentaras algún consejo que tengas para los padres de recién diagnóstico de sus hijos o hijas, algo que les puedas, no sé, Sí, dar. que se apoyaran de un profesional, si es posible, en psicología, porque siento que es un diagnóstico difícil de digerir al inicio. Eso primero, el primer paso para mí, para lograr un buena, que entre todos hagamos un equipo, para que todo salga bien en el paciente, que por lo general son niños, pero no solo le da a niños, es que los papás lo acepten. Siento que es de apoyarse de un profesional de psicología al inicio, aceptar el diagnóstico, posteriormente acercarse a profesionales que sepan de la enfermedad para que los puedan guiar y puedan aprender, porque la diabetes tipo 1 es una enfermedad de la que se requiere aprender bastante. Muchísimo, se requiere aprender de nutrición, se requiere aprender del conteo de carbohidratos, se requiere aprender del tratamiento. Entonces, la verdad es que quienes mejor pudieran apoyar a sus hijos son ustedes. Entonces, de ustedes depende aceptarlo y guiarlos a ellos, porque se van a tener que lidiar con esto siempre toda su vida, pero si tienen el apoyo de sus padres o de sus familiares, es mejor, ¿no? Sí, justo, pues siempre hemos agradecido muchísimo que nuestras casas hayan elegido acompañarnos a nosotras y a nuestra diabetes y espero que todas las mamás y papás de los niños y niñas con diabetes tipo 1 pues les acompañen también, que justo haciendo equipo todo eso es muchísimo más sencillo. Hemos hablado sobre hacer comunidad y sobre hacer equipo, entonces el primer equipo es tu familia, ¿no? Las personas que te cuidan y pues ya después están, no sé, tus especialistas, luego tus amigos o así, pero sí, ahí te da todo el soporte. Y pues nada, agradecerte mucho, Aide, que hayas aceptado venir con nosotras, a Sí. seguirnos en la locura de la diabetes y hablar sobre esto, porque nos parece muy importante, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu conocimiento también y pues esperar a que poco a poco sigamos hablando y concientizando a la población entera sobre la diabetes tipo 1, nos van a soñar. Qué Sí, bueno. pues nada.
así esperemos que pase. Pues igual agradecer, también incentivar a que aquí las personas se orienten con un especialista siempre. Nosotras, pues como ya lo hemos dicho varias veces, platicamos nuestra vivencia, pero si vamos las dos con un Sí, especialista. no crean que nos más Ajá, inventamos, no crean que nomás estamos de que haciendo cáliz. Entonces, pues nada, eso lo quería dejar claro y pues nada, agradecer y esperamos. Bueno, ¿tienes algo más que comentar? Gracias por invitarme, la verdad es que para mí, ya se los comentaba, yo trabajé con pacientes con este tipo 1 adolescentes y para mí era un sueño a veces cuando ingresaban al hospital y estaban solitos viéndose entre tanta gente muy mayor. Yo les decía, quisiera que se conocieran entre ustedes para que vieran que no son los únicos, porque a veces sienten que son los únicos porque no es una enfermedad común. Y entonces les agradezco a ustedes porque eso permite visibilizarlos y que encuentren y hagan comunidad y vean que no están solos. Y que pues se va a escuchar muy aspiracional, pero sí se puede. Sí se puede, chavas, no, o sea, y sí se puede de verdad, De pero verdad. también las niñas y niños que diagnostican van a ser adultas y En algún adultos, punto. entonces crear este espacio para ustedes, nosotros también es un sueño porque mucho tiempo estuvimos solitas, Ajá. solitas nosotras, y ahora que las tenemos ustedes, que están nuestras demás amigas, que están nuestros especialistas, pues nos acompañamos. Sí, entonces poco a poco ahí vamos creando una Se vienen comunidad cositas. muy bonita y que pues todas nos sentimos acompañadas. Sí, así es. Pero bueno, pues nos vemos en otro capítulo. Esperamos que nos comenten. También vamos a dejar por aquí las redes de la doctora. Y Nada, si tienen dudas y todo eso, pues nos las hagan en comentarios para poderlas resolver a medida de lo posible y que también puedan sentirse acompañadas desde casita. muy bien, pues nos despedimos. Nos vemos. Bye. Bye.